Saludos cordiales, ingeniero Andy Vega. Les saluda Carlos Tandazo. El siguiente video es para hablar sobre el tema relacionado a antenas microstrip. En la siguiente diapositiva presentamos un pequeño índice, el cual nos irá indicando cómo irá avanzando la exposición. Introducción. Descripción. Al hablar de antenas microstrip nos podemos referir a ellas como una extensión de la línea de transmisión. Las dimensiones se eligen de forma de que el parche disipe la potencia en forma de radiación. Cuando hablamos de extensión de la línea de transmisión, y si nos apoyamos en la imagen que aparece acá en la derecha, podemos observar que la línea de transmisión llega por este punto hacia el parche rectangular y en ningún momento se observa un tipo de separación entre este parche y la línea de transmisión. Es por eso que se entiende a estas antenas como una extensión de esta línea de transmisión, ¿no? Este parche metálico debe tener unas dimensiones comparables a lambda y que obviamente este lambda dependerá de la frecuencia en la que vayamos a trabajar. Y luego tenemos el sustrato dieléctrico sin pérdidas, que es otro de los elementos de nuestra antena, que se encuentra básicamente entre el parche rectangular y entre el plano de masa. Y el grosor o la altura de este sustrato también depende de lambda y debería estar entre 0,03 lambdas o 0,05 lambdas. La constante dieléctrica de este sustrato debería estar entre 2.2 y 2. Y finalmente tenemos el plano de masa, que pues esta pequeña línea negra que está dibujada aquí en este gráfico, que se podría entender básicamente como la tierra de nuestra antena. Origen. Para conocer los orígenes de esta antena deberíamos remontarnos a los años 50, donde los primeros circuitos impresos para microondas aparecieron con el nombre de striplines. Los striplines están constituidos por una tira delgada conductora encima de un dieléctrico, el cual posee dos capas metalizadas en el exterior, tanto en la parte superior como en la parte inferior del dieléctrico. Esta imagen del dieléctrico nos explica básicamente lo que acaba de decirnos el texto. Aquí está la pequeña tira delgada conductora que está sobre el dieléctrico, ¿no? Que va a tener dos tiras metalizadas acá arriba en la parte superior y en la parte inferior. Entendido de manera rápida qué es un stripline, podemos continuar con el origen de las microstrip. Las líneas de microstrip aparecieron publicadas por primera vez en 1952, tan solo un año después de que aparecieran las famosas striplines. La diferencia en el nuevo modelo, en este modelo microstrip, es que se retiró la parte superior del sustrato, dejando la línea conductora en el exterior. Es decir, esta parte superior se vio eliminada y la tira conductora fue puesta encima del dieléctrico, obteniendo el nuevo modelo microstrip. Ventajas e inconvenientes. Al igual que cuando trabajamos con cualquier tipo de antenas, vamos a tener ventajas e inconvenientes en cada una de ellas. Para el caso de este tipo de antenas, las ventajas son que tienen un muy pequeño tamaño y muy poco peso, que son ajustables a superficies no planas, la fabricación es sencilla y también bastante económica si la hacemos a gran escala, la robustez mecánica tiene un fácil montado en superficies rígidas, es muy fácil acoplar arreglos con este tipo de antenas, son de fácil integración en equipos y en circuitos y tienen un adecuado diseño para las herramientas CAD, que son básicamente software de simulación y de construcción de antenas de manera virtual. Los inconvenientes que tienen esta antena es que su estructura resonante tiene un pequeño ancho de banda, existen varias pérdidas en el sustrato dieléctrico, tenemos poca pureza de polarización y tiene bastantes limitaciones de potencia. Aplicaciones. Al ser pequeñas y de poco peso, son bastante maleables y adaptables, por lo cual las aplicaciones en las que pueden ser usadas son bastante amplias, por lo cual aquí simplemente enlistaremos las que son mucho más comunes. Configuraciones habituales y modos de alimentación. Entre las configuraciones habituales de la antena tenemos las que se pueden observar en la siguiente imagen. Los modos de alimentación más importantes de esta antena son los siguientes 4, comenzando con el mediante línea de microstrip, que es el más común, el que hemos venido estudiando hasta ahora, que es el que simplemente mediante esta pequeña extensión del parche es donde llega a la alimentación. Está también la alimentación por acople electromagnético, que tenemos dos formas, que puede ser por ranura, una ranura en el plano de masa por donde se alimente la antena, o por proximidad, que pues bueno, en esta parte la línea de transmisión no toca directamente al parche, sino que simplemente se le aproxima. Está también mediante sonda coaxial, que pues inyectándolo mediante el plano de masa podemos hacer que llegando desde abajo tenga contacto con nuestro parche conductor y de esta forma quede alimentada. O está también la alimentación mixta, que a mi entender puede ser la combinación de las distintas formas de alimentación que hay. El proceso para diseñar esas antenas, una vez que ya tengamos fijada la frecuencia en la que vayamos a trabajar y hayamos elegido el sustrato, pues
podemos seguir estos pequeños pasos, ¿no? Primeramente, calcular la longitud de onda, la cual va a depender de la frecuencia en la que vayamos a trabajar. Luego calcularemos el ancho de nuestro parche, en el cual se verá directamente afectada la permitividad eléctrica del elemento que hayamos escogido. Estará luego la permitividad efectiva, que será la permitividad exacta en donde nuestro parche pues, sea mucho más efectivo. Y estará finalmente el largo de nuestro parche, ¿no? Que se puede calcular con la siguiente expresión, en la cual podemos observar este incremento de L que se calcula con la expresión que tenemos aquí en la izquierda adjunta. Una vez que tengamos ya todos estos valores, faltaría el valor de altura del parche, pero ese valor pues ya viene dado por default, dependiendo del elemento que hayamos escogido para poder diseñar nuestro parche. Principio de funcionamiento, modelo de línea de transmisión. Tenemos primeramente el modelo de línea de transmisión, el cual se propaga en un modo cuasi transversal electromagnético. La mayor parte del campo está confinado en el dieléctrico, como observamos en la imagen. Nuestro parche está transmitiendo ondas, las cuales se conservan en este dieléctrico, ¿no? Ya habíamos observado anteriormente las propiedades que debe tener este dieléctrico. Ya habíamos dicho que debe ser delgado, esto para evitar fugas y ondas superficiales, y que la permitividad que tenga este debería estar entre 3 y 10 puntos para que las líneas de campo estén confinadas en torno a la línea microstrip. En este modelo, el efecto de bordes se manifiesta en los 4 costados y depende del grosor y la permitividad que tenga el dieléctrico. La presencia de discontinuidades de tamaño comparable a lambda va a forzar la radiación de la estructura. Como es de conocimiento, este parche tiene una altura, aunque sea mínima, va a tener una altura, y esa altura se va a comprender con una discontinuidad de tamaño, la cual va a forzar esa radiación de estructura de la que estamos comentando. Dentro de este modelo existe la frecuencia de resonancia y la longitud efectiva, que pueden ser calculadas con las siguientes expresiones. En este caso, la frecuencia de resonancia está en el modo 010 para este modelo de línea de transmisión. Modelo de cavidad. En el modelo de cavidad, la antena microstrip tiene un comportamiento parecido al de una cavidad. En el interior de la cavidad se producen ondas estacionarias entre las paredes eléctricas y magnéticas. Las paredes eléctricas estarían generadas por nuestro parche y las paredes magnéticas generadas por el sustrato que hayamos escogido. Este parche admite varias distribuciones de campo o modos de acuerdo con las soluciones de la ecuación de onda homogénea y las condiciones de contorno de pared eléctrica y magnética. La siguiente expresión nos permite calcular la frecuencia de resonancia, la cual variará dependiendo del modo en el que estemos trabajando. Como lo habíamos dicho anteriormente, la frecuencia de resonancia varía dependiendo del modo, o sea, dependiendo del valor de N y de P, es decir, en el modo en el que nos encontremos. Para un modo, por ejemplo, 0,0010, obtendremos que las ondas que estén dentro del parche se van a comportar de una manera diferente. Y finalmente, para un modo 002 es un comportamiento en las ondas distinto. Entonces, la frecuencia de resonancia va a ser diferente dependiendo de en qué modo estemos trabajando nuestro parche. Parámetros característicos. Resistencia de entrada. Debemos tener en cuenta que la resistencia de entrada va a cambiar dependiendo del punto donde conectemos la alimentación a nuestra antena. Comenzamos con la resistencia de entrada sin considerar el acoplo entre los dos slots, o una resistencia en resonancia que viene dada por la siguiente expresión, 1/2G1. Luego podemos tener la resistencia considerando el acoplo mediante la siguiente expresión que está en la parte derecha. Este G1,2 es la conductancia mutua, y este signo positivo puede ser usado para resonancias antisimétricas y el signo negativo puede ser usado para las resonancias simétricas. Esta resistencia de entrada puede ser reducida si utilizamos, por ejemplo, la siguiente alimentación que podemos observar aquí, donde pues la línea de transmisión va un poco más allá del borde del parche, es decir, hacemos un pequeño corte e introducimos un poco más la línea de transmisión, y de esta forma podemos, y con la siguiente expresión también, podemos obtener una reducción en esta resistencia de entrada. Factor Q o factor de calidad. Este factor Q o factor de calidad es el representativo de las pérdidas en la antena y se puede obtener mediante la siguiente expresión de manera muy resumida, ¿no? Dividiendo la energía almacenada sobre la potencia disipada, una vez que ya tengamos los valores de cada uno de estos expresiones. Este factor de calidad está relacionado con el grosor o la altura y la permitividad de nuestro dieléctrico. Podemos decir que a mayor altura y menor permitividad tendremos un mejor factor de calidad. Por ello que siempre nos interesa trabajar con dieléctricos que sean gruesos y que tengan una permitividad relativamente baja. Polarización.
En cuanto a la polarización, tendremos una polarización lineal con la configuración básica, es decir, cuando llega nuestra línea de transmisión de forma lineal hasta un borde del parche, alimentando así nuestra antena, ya tendremos una polarización lineal. En cuanto a la polarización circular, para poder conseguir este tipo de polarización, lo que podemos hacer es tener dos polarizaciones lineales, ortogonales y desfasadas 90 grados entre sí. Aquí, como se observa en la imagen, pues vienen dos polarizaciones, dos alimentaciones lineales por este lado, crean esta ortogonalidad y además que estén desfasadas en 90 grados, creando una polarización circular. Tenemos también este híbrido de 90 grados de la misma alimentación para poder generar una polarización circular. En la siguiente diapositiva observamos de manera mucho más clara cómo alimentar nuestra antena para poder obtener una polarización circular. Si la alimentamos en estos dos puntos, podemos obtener así un desfase de 90 grados que venga mediante una alimentación lineal, como se dijo anteriormente. Y en la parte inferior observamos cómo se puede dar esa alimentación mediante ese híbrido de 90 grados que habíamos visto en la diapositiva anterior. A continuación se presenta la bibliografía de donde se obtuvo la información que se expuso en este video. Finalmente, darles las gracias por la atención prestada a este video. Espero que haya sido de su agrado y que los temas expuestos aquí se hayan entendido de manera clara. Si tienen alguna pregunta, no olviden dejarla en los comentarios o contactarme mediante mi correo personal. Muchísimas gracias.